Después de la confesión viene la restauración. El mensaje está dividido en dos. Me permito presentarles la primera parte y considerando los versículos 7, 8 y 9 del Salmo 51. Dice así: purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Solamente en esto usted puede encontrar lecciones prácticas que pueden hacerlas muy propias, muy suyas. Pero para llegar a ese momento tenemos que entender o vernos mejor como reos. Como reos. Porque delante del Señor, el lienzo puede ser blanco, pero una pringuita puede hacer la diferencia y mostrar que no todo está blanco. Y llegar a entender que, aunque sea leve, esa mancha es mancha, porque sobresale en una porción de eso que es blanco. Comenzaba comentando que para David fue muy extremo guardar silencio. ¿Cuánto tiempo? Algunos sugieren que unos 6 meses. Después de su pecado, porque fue doble, adulteró y asesinó. 6 meses de estar con esa opresión, con esa carga, y tan cerca pudo haber estado de librarse de ello, abriendo sus labios, inclinando su corazón delante de Dios para reconocer cuál era su pecado. Cuando eso sucede, Él dijo: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Esto es muy importante. Dice delante de tus ojos. Su pecado no fue algo público, no fue en la plaza pública, no fue frente a su liderazgo, no fue frente a sus súbditos. No digo que no le hubiera causado a él tristeza, porque fallarle a alguien no es tampoco indiferente. Fallarnos entre nosotros no debería de verse como algo que no tenga razón para la tristeza. Porque la composición nuestra delante de Dios es que somos un cuerpo. Y si un miembro del cuerpo se duele o padece, mejor, todo el cuerpo sufre. Si llegáramos a entender estas verdades,
desarrollaríamos más amor entre nosotros, desarrollaríamos más amistad entre nosotros, desarrollaríamos más compañerismo entre nosotros, porque ninguno está fuera de lo que es esta composición que es cuerpo. Pero él no está entonces diciendo que solamente era contra Dios, magnifica, y es desde luego que toda falta que cometamos en contradicción a la palabra de Dios es una ofensa y es un pecado directo contra Dios. Pero ya en la ejecución, en la realización de la falta, puede ser que estemos pecando u ofendiendo a alguien o a alguno, ya sea en la casa, en la familia, en la iglesia, en la comunidad, en el trabajo, como éste sea. Entonces, el salmista toma la decisión, después de ese periodo de tiempo, de decir: reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Esto es, en primer lugar, David expone que no pudo escaparse de su pecado. Hay otro texto que dice: tu pecado te alcanzará. Porque cuando se trata de una ofensa contra Dios, no es tan fácil decir: me lavo las manos, aquí no ha pasado nada. Con Dios no es así, hermanos. Somos conscientes de la posición en la que Dios quiere vernos. Una de las características del sermón de Juan Wesley fue precisamente el llamado a la santidad. De ese movimiento de santidad, parte de nuestros postulados doctrinales es eso, que se nos llama a la santidad. Y la santidad no es otra cosa que es apartado, separado de algo ilícito a algo grato y aceptable de parte de Dios. Cada uno entonces puede ir pensando si se ha faltado en algo contra Dios y dejar de pensar o decir: pero ¿quién no peca si todos pecamos? Esa forma de expresarnos no nos ayuda. Porque en este momento esto es un trato directo entre usted y Dios. No voy a decir que no nos interese la vida de los demás. Por eso somos una comunidad. Nos debe de interesar la vida de los demás. Yo no estoy de acuerdo y sé que se riñe con eso, que cada quien va a vivir como quiere, va a amar si quiere, va a odiar si quiere. No, eso lo puede aceptar las reglas en el mundo. Pero las reglas cristianas eso no lo permite. Las reglas cristianas son diferentes. La regla cristiana es: ámense los unos a los otros. La regla cristiana es: ayúdense los unos a los otros. La regla cristiana es: oren unos por otros. Esas son las reglas, las normativas cristianas. Si tú conoces que tu hermano ha pecado y ha pecado contra ti, ve y arregla el asunto con tu hermano. O sea, esas son las normativas y las reglas cristianas. Entonces el salmista dice: yo reconozco. Para que no nos sintamos mal con los señalamientos de otros, mejor hay que reconocerlo, y hay que reconocerlo delante del Señor. Porque si lo reconocemos delante del Señor, nos va a ser más fácil reconocerlo ante personas, y más a esas personas estrechamente ligadas a nosotros. Y cuando hablamos de personas estrechamente ligadas con nosotros, yo sé que comenzamos con nuestra familia, con nuestra casa. Esposo que me escucha, creo que usted va a estar de acuerdo conmigo en esto.
que usted llegue a esta conclusión: no es justo que yo ofenda o peque contra mi esposa. Y usted empieza a sacar un listado de valores de su esposa. Y dice: no. Es lo peor que yo puedo hacer contra ella. Que se va a dar cuenta o no se va a dar cuenta, quizás no llegue a darse cuenta. Pero es lo que usted en un momento mide y reflexiona y entiende que esa persona no merece tal falta, no merece esa situación, no merece esas comparaciones. No merece. Pues si entre nosotros tenemos esas actitudes, valga entre nosotros, nos va a ser más fácil viendo hacia arriba. Porque toda ofensa sube hacia arriba y ahí es donde se magnifica de una manera extrema nuestra ofensa. Porque es contra Dios, contra ti solo he pecado. Yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Me imagino hacia dónde se dirigía él. Ahí estaba la acusación. Ahí estaba el problema. Ahí estaba la figura. Y si a esto le añadimos consecuencias, vamos a decir: estoy pagando por mi error. Estoy pagando por mi falta. Yo sé que no tendría que haber hecho eso. Yo sabía que al dar ese paso, esto me vendría. Entonces la palabra de Dios nos ayuda para poder entender cómo debemos de encontrarnos delante de Dios y con los nuestros. Otras versiones dicen: reconozco que he sido rebelde. Siempre tengo presente mi pecado. Pues reconozco mis rebeliones, día y noche me persiguen. Porque yo reconozco mi vergüenza, acción, día y noche me persigue. Sé muy bien que soy pecador y sé muy bien que he pecado. Si algo entonces hemos de aprender de este hombre según el corazón de Dios, es que en ese momento él no está deduciendo responsabilidades a otros. Es su estado, es su condición. Después hay que resolver el caso con los demás, pero primero hay que ir delante del Señor y expresarle: reconozco todas mis rebeliones. Y en segundo lugar, David se dispuso a confesar su pecado. El Salmo 32:5 dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Quizá con esto tendría que haber comenzado, porque se sugiere que después de todo ese tiempo en el que David se vio acusado, sin paz interior, a causa de eso no confesado, se animó y se dispuso a hacerlo después de escuchar a Natán con el mensaje personal que le dirigió. Natán llegó. ¿Por qué se tardó? No sé. ¿O Dios no se lo había revelado para poder llegar y compartir que había una ofensa, pero que había perdón? Y eso es importante. Cuando Dios nos señala nuestro estado y nuestra condición, no nos deja bajo esa situación, sino que extiende su mano para amistarse nuevamente con el que le ha ofendido, con el que ha pecado. Y Él tiene su mano extendida. Y el pecador, los pecadores, lo que hemos de ser es
tomar, acercar nuestros dedos y no solamente tocarle con la yema de los mismos, sino apretar y sentir que Dios está apretando nuestra mano y como que lo hace más fuerte, y eso lo que está diciendo es: aquí estoy, esto esperaba de ti, y así como has venido exponiendo tu condición, yo te perdono. Alaba a Dios por eso. Sí, no nos deja bajo la condenación. Sí, no nos ofrece una salida, y esa salida es su perdón, pero ese perdón no va a llegar sin confesión. Y después de confesar nuestra acción, no podemos continuar. O sea, hay tratos entre nosotros los humanos. Tratos que hacemos que riñen con los postulados de Dios. Y todo trato que pensemos hacer, hermanos, que violente la palabra de Dios, estamos marcando un territorio que va a tener consecuencias. Y consecuencias no tan buenas. Dice: el que confiesa su pecado y se aparta, el Señor tendrá misericordia. Dos cosas: confesión y apartarse. Para el mundo, hermanos, es injusto que tomemos una decisión de una acción hecha. Y todos están con los ojos puestos. Y después de esto, ¿qué es lo que usted está pensando? Pues para serle franco, yo no estoy pensando más que lo que estoy pensando. Pero no revela lo que está pensando. Y si acaso lo revela, no va en consonancia a lo que implica un reconocimiento de pecado. Y yo estoy tratando en estos mensajes no hacer tanto, poner tantos ejemplos que yo tengo en mi mente y que me he visto tratando de ayudar en acciones como estas. Porque yo no quiero dañar susceptibilidad. Yo solamente estoy tratando de provocar que hay que entrar en amistad y hay que entrar en paz con Dios. Y si hay algo que el mundo justifica, que el mundo dice que todos lo hacemos, si la Biblia dice: apartaos y salid de ello y no toquéis lo inmundo, eso es lo que tenemos que hacer. No lo que la sociedad acepta y determina como algo que si te hace sentirte bien, hazlo. El hedonismo nos forma parte de la doctrina cristiana. El hedonismo no forma parte de nosotros, porque el mejor y auténtico y mayor placer del ser humano se encontrará en la obediencia a Dios, en guardar sus mandamientos, en vivir para Él, en agradarlo, en caminar en amistad con Él. Ese es el gozo perfecto que puede encontrar el ser humano en cualquier momento de la vida. Todo placer mundanal pasa. Y como el placer es como el mar no se cansa de recibir el agua. Nunca dice el mar: ya no, ríos ya no desemboquen acá porque estoy ya saciado. La mente humana, la mente natural y el mundo que vivimos es insaciable y hacia eso nos quiere conducir. Y cuando digo nos quiere conducir, es hacia algo imperfecto e ilícito, porque también hay algo que buscamos conducirnos, y es una propuesta continua y permanente, que nosotros nos orientemos a cosas mejores en la vida, como es amar al que nos da la vida, al que nos sustenta, al que nos sostiene,
y al que nos lleva a aspiraciones eternas. Así que hay dos conducciones. Jesús dijo: el mundo es esto, pero esto es lo que yo propongo para la vida de cada uno de ustedes. Entonces el salmista se dispuso a decir: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. ¿Cuánto tiempo guardó su pecado? Soportó la presión todo el tiempo que pudo. Se había esforzado por ocultarlo y reprimir su convicción, pero no encontró alivio. La angustia se hizo más y más profunda. Su fuerza le estaba fallando. Fue aplastado por la intolerable carga y cuando ya no pudo soportarlo, decidió de manera humilde confesarlo y encontró alivio. Dijo: confesaré mis transgresiones al Señor. Ya no es tiempo de seguirlas ocultando ni reprimiendo. El alivio se le estaba presentando con la amonestación de parte del profeta Natán. Después de escucharlo y aceptar la parábola y determinar lo que convenía al que abusó, Natán le dijo: tú eres ese hombre. Y la respuesta del salmista fue: he pecado. Y la gracia del Señor fue: pero Dios ha perdonado tu culpa. Alabe a Dios por eso. Pero Dios ha perdonado tu culpa. Pero Dios ha perdonado tu culpa. Pero Dios ha perdonado tu culpa. Sí, van a haber consecuencias. Pero si tú te determinas por Dios, esas consecuencias las vas a pasar. Y en medio de todo eso, no las va a evitar Dios, pero te ayudará, te ayudará, te ayudará. Eso es lo que le está diciendo Natán. Esto es lo que te viene a razón de eso. Y el primer golpe, la enfermedad de su hijo. Fue el primer golpe. La enfermedad de su hijo. Él echó mano de todo lo que podía para mantener sano y con vida a su hijo. Digo yo en las prédicas que he dado al respecto de que él tenía a los mejores médicos. Era el rey. Y estos se empeñaron en buscar la salud del niño. Pero mientras los médicos estaban allá, él estaba dentro del santuario de Dios, orando y ayunando. Ha reconocido su pecado, pero eso no le privaba de decir: sánalo, Señor. Está sufriendo que su hijo esté así, pero allá está él diciendo: sánalo, Señor. Un momento vienen los ancianos, vienen como conversando y él entiende un poco el movimiento de labios y que ellos decían: si aún cuando el niño vivía, él no quería esto, ni esto, ni esto, ni esto. Y cuando ya están muy cerca, él pregunta: ¿ha muerto el niño? Y le dijeron: ha muerto. Pide ropa, alimento y todo. Y le dijeron: cuando el niño aún vivía, no quería esto, ni esto, ni esto, ni esto, ni esto. Y ahora que el niño ha muerto, lo estás pidiendo. Cuando el niño estaba, yo oraba y ayunaba. Pero muerto el niño, ¿para qué? Yo iré a él, mas él no vendrá a mí. Pero el escenario no es fácil. Y es más fácil condenar o culpar a Dios de algo que yo no esperaba, que se habían tomado todas las medidas y miren lo que ocurrió. ¿Sabe? Lo único que puede cambiar y reducir la consecuencia es una verdadera confesión y una disposición a no continuar con eso.
Sé que si otros lo lograron, usted y yo lo podemos lograr, hermanos. Si otros que se hundieron pudieron salir de eso porque confesaron y dejaron que Dios interviniera en el asunto, puede hacerlo también con nosotros. Y como resultado de eso, Él dice, y perdonaste la iniquidad de mi pecado. Él descubrió que Dios estaba dispuesto a perdonar. Apenas confesó, obtuvo la evidencia del perdón. Toda la culpa o la iniquidad de su pecado fue perdonada de inmediato. Porque el perdón es inmediato, hermanos. Si hay una contrición delante de Dios, de parte de usted, de parte de mí, aquí estoy, Señor. Bueno, tú sabes que somos pecadores. ¿Y quién no peca? Se me hace que el hermano Orlando esté en pecado. Y no es así. Eso no es confesión. Eso es estar buscando un refugio. Eso es estar buscando algo que me haga pasar por el momento. Pero hermanos, las consecuencias del pecado no solamente son mientras se pueda vivir. Dios cambia eso. Pero su perdón o su confesión y el perdón de Dios sobre su vida es su garantía y su seguridad de estar en la presencia del Señor el día que Él nos invite a la misma. Y tú perdonaste mi pecado. Este día deseo invitarles de manera vehemente a confesar cualquier pecado que le ha privado del gozo de su salvación y de su paz interior. Les recuerdo que el único que perdona pecados es el Señor. Y es a Él que hay que confesarlo. Sus brazos están abiertos para recibirle, perdonarle y restituirle lo que por su voluntad le pertenece. Y no olvide las palabras de la Biblia. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Cuándo cambió el panorama interior del salmista? Cuando escuchó el mensaje, estuvo atento al mensaje y no dijo, este Natán siempre viene con acusaciones. Este Natán siempre está hablando así. Está fuera de órbita. No se da cuenta que así somos. Hermanos, ya no seamos lo que queremos ser, seamos lo que Dios quiere que seamos. Señor, yo quiero cambiar. Señor, yo quiero cambiar. Hazme como tú, Señor. Y el que confiesa su pecado, Dios tendrá de él misericordia. Por ello, si alguno de ustedes desea hacerlo, independientemente cómo sea, hay clasificaciones que el mundo hizo, la religión hizo de los pecados. Los venianes, pues, pero los mortales. Entonces nos vamos a los mortales. Yo no mato, y aquellos que le quitamos significado. Hermanos, hagamos un todo, metamos todo en ese bolso y presentémonos delante de Dios y confesemos a Él nuestro pecado. Muchas gracias por haber estado
siguiéndonos en las diferentes plataformas digitales donde transmitimos. Ha sido un precioso momento el servicio que hemos celebrado delante del Señor, edificando la vida de cada uno de nosotros. Y este es un momento muy importante. Deseo invitarles a que abran su corazón y reciban al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal. Si está de acuerdo con hacerlo, repita esta oración después de mí. Señor, te entrego mi vida a esta hora. Reconozco que soy pecador y que solamente en ti encontraré el perdón. Lávame con tu sangre en este mismo momento y conforme a tu palabra, escríbeme en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Si hizo esta oración, bienvenido a la familia de Dios. Es importante que busque una iglesia donde congregarse para poder crecer en su vida espiritual. Desde luego, les ofrezco la iglesia que yo presido, Templo Cristiano de las Asambleas de Dios. Nos veremos en una próxima oportunidad. Que Dios los bendiga.